Greta Thunberg se consolida como una nueva forma de activismo contra el cambio climático y en el marco de la cumbre contra el cambio climático en Madrid es nombrada personaje del año por la revista Time, mientras al mismo tiempo, como pudimos ver en esta reunión en la capital española, los esfuerzos de los gobiernos parecen ser menos potentes que en los últimos años para luchar contra el incremento de las emisiones que provocan el cambio climático y las inversiones invernadero. Y frente a esto, lo que uno recuerda, desde luego, es la propia crítica que Thunberg ha hecho a los líderes mundiales, diciéndoles nos están fallando. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debaten. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver estos datos de lo que sucedió en la COP25 en Madrid para arrancar directamente aquí en el foro con nuestro programa de hoy. La joven sueca Greta Thunberg se ha convertido en el símbolo de un nuevo activismo contra el cambio climático, como demostró nuevamente en la COP25 en Madrid, donde llamó a los gobiernos para que se tomen en serio la emergencia climática. Lo que ha catapultado su figura es la interpelación primero del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y luego de Donald Trump para rebajar sus preocupaciones a las de una niña intranquila. Lejos de amedrentarse, la activista ridiculizó las críticas de ambos con el uso de los calificativos que los mandatarios más alejados de la lucha contra el cambio climático le propinaron en su perfil de redes sociales. La cumbre de Madrid ha vuelto a exigir acción para ir más allá de los acuerdos de París para reducir la emisión de contaminantes, con reportes científicos que indican que desde 2018 se advirtió que solo podrían ser emitidos 420 gigatones de CO2 adicionales para tener 67% de posibilidades de evitar que la temperatura media global suba 1 grado. Posiciones 1. En su alocución de 11 minutos, Greta Thunberg señaló que cada gran cambio en la historia ha venido del pueblo. Agregó en la reunión de 196 países para reducir la emisión de gases contaminantes que en solo 3 semanas entraremos en una nueva década que definirá nuestro futuro. 2. La presidencia de la Conferencia de Madrid, Carolina Schmidt, ministra de Ambiente chilena, declaró: tanto los actores estatales como no estatales reconocen la urgente necesidad de afrontar una acción ambiciosa para combatir la emergencia del cambio climático. 3. China, responsable de un 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, señaló a través de su viceministro de Medio Ambiente que todas las partes deben unirse para oponerse con todas sus formas al unilateralismo y mantener el rumbo en nuestros esfuerzos colectivos para combatir el cambio climático. Arrancamos con Opiniones Encontradas, viernes ya. Muchas gracias por habernos acompañado toda la semana. Y hoy, por supuesto, vamos a entrarle a un tema que a usted le interesa mucho y es lo que ha sucedido esta semana con la COP25 allá en la capital española, en Madrid. Recordará, no se pudo celebrar en Chile por las protestas y los disturbios que sacuden ese país, pero Madrid acogió a la cumbre y vamos a ver qué resultados hubo. Por lo pronto, en el marco de ella, un nuevo liderazgo y una nueva forma de activismo de la sociedad civil, con el rostro de la activista sueca Greta Thunberg y pues nada menos y nada más que nombrada personaje del año por la revista Time. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es este nuevo activismo? ¿Por qué le responde a una niña de 13 años? Bueno, no solo le responde, déjeme ser claro, porque incluso entra a tratar de descalificarla el presidente nada menos que de Estados Unidos y el de Brasil, Jair Bolsonaro. Y al mismo tiempo, ¿qué resultados y acuerdos hubo en la COP de Madrid? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel Chacón, director de Energía de la Iniciativa Climática de México. Un placer tenerte, ¿eh? Igualmente, gracias. De verdad, además el esfuerzo, porque hoy el tráfico está... Sí. Yo no sé cómo hayan llegado aquí, pero hoy fue una cosa espectacular. Lore, ¿cómo estás? Lore Rivera, hola, directora Pepe. de opinión de Excelsior. Muchas gracias. Gracias. Y además especialista en el tema de medio ambiente. Gracias. Desde hace ya un rato. Un ratito. Ya andamos aquí. Gracias. Y, por supuesto, muchísimas gracias, Andrés Flores Montalvo, de el Cambio Climático y Energía.
¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría empezar con ella, porque creo que es la figura de la semana, sin duda, para replicar o seguir la línea de la revista Time, pero no solo por eso. Hay un nuevo activismo, y si hay un nuevo activismo, ¿en qué consiste y por qué la cara del nuevo activismo contra nada menos un problema global como el cambio climático lo está encabezando una niña de 13 años? Es impresionante. 16. Ya le estoy quitando. Bueno, de todas maneras, Es chiquita. de todas maneras, a ver, imprecisión en la edad, pero no cambia el No, sentido. físicamente. Se ve como muy 13 chiquita, sí. No, yo creo que sí es algo muy fresco, muy nuevo, que hacía mucha falta en esto. Los jóvenes son los que, como dice la Biblia, heredarán la tierra y les estamos dejando un planeta en condiciones muy complicadas. Ellos van a tener que batallar durante todo este siglo con las consecuencias del cambio climático por esta persistencia de usar combustibles fósiles y de prácticas que, en el caso, por ejemplo, del uso de la tierra, están provocando toda la cantidad de CO2 en la atmósfera, que además está provocando otros problemas que se van retroalimentando en un círculo vicioso. Entonces, Greta, la verdad es que ha venido a darle un nuevo aspecto a esta lucha y aglutinar a los jóvenes y hacerlos pensar en esto. Luego a veces piensa uno que los jóvenes andan por ahí entretenidos en cosas poco significativas. Greta los está convocando y me tocó estar en la marcha de Madrid de 500,000 gentes, claro. Y fue impresionante la cantidad tan enorme de gente que acompañó a esta niña y casi estoy seguro que más de la mitad de los que estábamos ahí íbamos a ver a Greta, ¿no? Entonces, pero dirías, lo que representa Greta es a los afectados, sí, a los desheredados de un ambiente o un planeta sano. Eso es lo que para ti representa. Totalmente, y es una niña que se dio cuenta de la grave situación que les estamos dejando y está tratando de comunicarlo a sus pares, ¿no? Y a los líderes, que los critica constantemente. ¿Cómo ves, Lore? ¿Qué significa para ti? ¿Coincides con Daniel en que es a las víctimas, es a los desheredados? Sí. ¿O es, digamos, también como muchos han querido ver, digamos, la construcción de un interlocutor frente a liderazgos que parecen insensibles, o por lo menos que ella los hace ver como insensibles frente a la amenaza? Yo creo que sí, Greta es una imagen muy simbólica y sobre todo ya muy fuerte. Y sí le está dando voz a los jóvenes, pero sabes que algo muy impresionante es que está llenando un hueco porque no hay líderes climáticos. O sea, realmente líderes climáticos que jalen gente están relacionados en otros ambientes. Por ejemplo, Al Gore, expresidente de vicepresidente de Estados Unidos. Sí, con su organización Climate Reality, pero creo que ha logrado un poco más Greta que Al Gore en el sentido de... Que Al Gore lleva 20 años en esto, ¿no? Exacto. Más. Sí. Él sí está capacitando a gente para que se entienda, pero Greta está jalando a la gente joven, hacerla pensar como dice Daniel Chacón, y creo que está llenando ese hueco y es muy importante e interesante el fenómeno porque es una chiquilla de 16 años. Digo chiquilla porque está chiquita y tiene un semblante de enojo, pero también de ternura y de ingenuidad. Y todo lo que dice, estudia y te dice las cifras que dan los científicos y ella dice, yo quiero decir nada más lo que dicen los científicos, que los escuchemos. Esto es lo que está pasando. Entonces creo que sí está llenando un vacío y está respondiéndole muy bien a los líderes mundiales como Bolsonaro o Putin o Trump, ¿no? Hasta en su biografía de Twitter se burla de ellos de una manera muy inteligente, ¿no? Bueno, a ver, ese fue parte, digamos, de las novedades de esta semana. La interlocución que el principal, digamos, el presidente de la mayor potencia mundial, Trump, se baja a decirle a una niña de 16, ya lo corregí, por favor, lo que tienes que hacer es irte al cine y tranquilizarte, como diciendo, a ver, estás un poco fuera de tono, nena. Y la respuesta de ella es, en efecto, como decía Lore, fuerte. La asesoran. ¿Quién está detrás de ella? No, o no lo hay. Sí, aparentemente la asesoran. ¿Qué es este fenómeno? Yo creo que la asesoran seguramente y no creo que para mal. Está muy bien informada, como decía Lore.
Y yo creo que visibiliza esta preocupación de los jóvenes, porque son ellos quienes van a sufrir sobre todo las consecuencias del cambio climático cuando tuvieron tan poco que ver con las causas, ¿no? Hablábamos de Al Gore. Al Gore yo creo que tuvo un papel muy importante en el liderazgo que ejerció al sensibilizar, sobre todo a la escala política, sobre la magnitud del problema y traer a la ciencia a la mesa, ¿no? Es decir, las evidencias están ahí, hay que responder lo más rápido posible. Cosa que algunos líderes mundiales han tratado de desconocer o rebajar o distanciarse. Ya no hay datos manera de científicos. hacerlo. Incluso Trump, que en algún momento dijo que esto era un cuento chino, ya está cambiando el discurso. Ahora en este nuevo ciclo de elecciones en Estados Unidos ya no dice lo que decía, ya no lo niega. Está diciendo que es muy caro, ¿no?, responder al cambio climático, que le va a costar mucho a su país, que va a afectar a sectores importantes de su economía que dependen de las formas viejas de producir, ¿no?, a los mineros, a la gente que está en el sector petrolero. Pero ya no puede decir, porque la evidencia es muy contundente, que el problema no existe, ya no son escenarios, ya estamos viendo... Migración, desplazados, esos pueden ser cifras estratosféricas. Déjame un corte que me están pidiendo rapidísimo y vamos a regresar con lo que dijo justamente la activista sueca, la joven activista sueca en la cumbre, en un pleno que por primera vez acoge 11 minutos a una niña hablándole a los líderes de ¿cuánto eran? 160 y pico de países, ¿no? Sí. 169 países, y lo que les dijo fue, en cierto modo, desconociéndolos y apelando a los pueblos y a las sociedades. Déjenme ir rápido a un corte comercial. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta. Estoy de regreso en Opiniones Encontradas, la cumbre contra el cambio climático de Madrid, COP25, y Greta Thunberg, el nueva cara visible del activismo contra el calentamiento global. Y justo ahí en el pleno de esta cumbre, la joven activista sueca, desconociendo en cierto modo a los cerca de 169 representantes y autoridades de los países, les dijo: la verdad es que los verdaderos cambios vienen de los pueblos. ¿Se trata de qué, Daniel? Estaba diciéndoles, ustedes no han hecho lo que tenían que hacer, y lo único que nos queda es que las sociedades eleven la exigencia. ¿Ese era el mensaje o cuál era el mensaje? Sí, ¿Cuál fue el mensaje de Greta? No, Greta siempre ha sido muy crítica de los liderazgos y de los nombra así, los CEOs de las grandes corporaciones, ¿no? Ellos son los que, para Greta, tiene la culpa de lo que está sucediendo y de la inacción. Entonces ella apela a que la base de la sociedad sea quien tome las medidas para hacerlo. Y en esta cumbre hubo cosas muy interesantes en ese sentido. Tuvimos la grata visita del gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, que está fungiendo como coordinador de los gobernadores en el tema de cambio climático. Sí, lo vimos. Y hizo una declaración ahí crítica de lo que está ocurriendo a nivel federal y lanza... De México. De México, sí, de México. Y lanza esta iniciativa de los estados y de las ciudades, ¿sí? De que ya a nivel, como se le dice, subnacional, tiene que tomar las medidas, porque si no hay acción a nivel federal, alguien tiene que hacerlo. Un poco haciendo lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos, que son las donde ciudades. Las ciudades y los estados, 28 estados ahorita tienen ya una iniciativa caminando para seguir con los esfuerzos de... ¿Cuál fue la crítica que llevó Alfaro contra el gobierno del observador? Pues es que hay una incongruencia, es decir, si tenemos metas ambientales que cumplir, si tenemos metas de energías limpias que cumplir, las acciones que se están llevando a cabo en materia energética apuntan a todo lo contrario. Entonces esa incongruencia es manifiesta, ¿no? Y por eso se toman ya estas acciones a nivel subnacional. ¿Cómo lo valoras, Lore? ¿Cómo valoras la actitud de Alfaro? ¿Es oportunismo político? ¿Es una forma de posicionarse en el tema? ¿Le crees o no le crees? Sí, sí le creo, porque, o sea, no nada más es a nivel federal, o sea, el gobierno federal, sino que también los estados y las ciudades son las que tienen que hacer lo posible para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, y no solo eso, reforestar y ayudar a muchos otros de los ecosistemas para atacar justamente las mayores consecuencias y empezar con la mitigación y la adaptación y todo eso. Creo que es importante que un gobernador diga que se tiene que hacer lo congruente para descarbonizar nuestra economía y pasarla a una economía verde. Dice Antonio Guterres, economía gris para pasar a economía verde. Creo que eso a México le está faltando al gobierno federal, realmente
empezando por el presidente, que trae una política de hidrocarburos muy fuerte, Pemex, CFE. poniéndole dinero a algo sí, que ya no está funcionando tanto y que además de todo el mercado mismo te dice que el precio del petróleo va para abajo, ¿no? Bueno, otra vez muy lejos. Esta semana, suspensión definitiva de los amparos de las CIELS. Ajá. Sí. Y volviendo a O este sea, tema de entrada. de Alfaro, Ajá. estuvimos en Madrid en varios eventos con él, tenía una agenda muy intensa y creo que con mucha legitimidad está reclamando un espacio que deben tener los gobiernos a nivel estatal y regional en México y en todo el mundo. No es que no estén haciendo suficiente, aunque en muchos casos es así, los gobiernos nacionales, pero hagan lo que hagan, requieren del apoyo de los otros niveles de gobierno y de la sociedad completa, si no el problema no se va a solucionar. Y este acuerdo que firman los gobernadores no es solo Alfaro, él es el presidente de esta comisión en la CONAGO, que ve clima, recursos hídricos y medio ambiente. En esa posición él busca el consenso de todos los gobernadores que se quieran sumar. Y desde ahí, desde la CONAGO... ¿A cuántos representaba? ¿A cuántas ciudades? Prácticamente y- todos los estados. Todos los estados metidos. La Porque, CONAGO a ver, completa, 32. si a nivel mundial acusan falta de liderazgos en materia medioambiental, en México, yo les preguntaría quién ocupa ese lugar. ¿La silla parece un poco vacía o no? Pues ¿O sí, quién yo lo creo que tiene? hemos perdido ¿Quién? mucho del activismo que se pudo haber tenido y del protagonismo necesario para poder llevar a cabo esto. De gobiernos anteriores, de administraciones anteriores, se formaron cuadros muy capaces en este tema y en otros que ahorita no están colaborando con el gobierno. A mí me dio mucho gusto ver al doctor Tudela, Fernando Tudela, quien fue subsecretario del Semarnat y muchos años el que asistía y el experto mexicano en estos temas. El licenciado Tudela, doctor Tudela, traía una representación de España, ¿no? Entonces dice uno que estamos desperdiciando el talento que se generó durante tantos años en este tema de las negociaciones, donde México sí jugó un papel importante. Pues sí, recordamos la de Cancún, ¿no? La de Cancún. La de Cancún. Organizada por Patricia Espinosa, justamente actual secretaria ejecutiva de Cambio Climático ONU, Correcto. y que ahí se empezaron a armar muchas cuestiones sobre el cambio climático. Entonces, sí, México lideraba. Ahora, ¿qué Quiere pasó? regresar. A ver, ustedes lo han dicho hace rato, último gran líder mundial que encabezaba todos estos esfuerzos, Obama, que es el que logra impulsar en 2015, ¿no? Sí. El Acuerdo de París para reducir emisiones a partir del 20, ¿no? Sí. Después de esto, Estados Unidos, 4 años después, está fuera del Acuerdo de París. El gobierno federal, aunque siguen los estados que mencionamos, de 28 estados. No ves ningún liderazgo interesante y la cumbre de España, ustedes me corrigen, pero hasta donde yo pude indagar, acaba sin acuerdos políticos para tratar de hacer esfuerzos adicionales. Es decir, en nada más de lo que ya sabíamos o de lo que ya había. Sí, la cumbre no ha terminado, por cierto, todavía están en el cierre de las negociaciones, así que esperemos a ver qué pasa. La expectativa no es muy alta, pero ahí se aprovechan muchos foros en paralelo. Creo que la Unión Europea hizo un anuncio muy importante apenas ayer respecto En Bruselas. Sí, respecto a que van a buscar una meta de descarbonización, de emisiones netas cero para mediados de siglo, para el 2050. Bueno, con la salvedad de que el Reino Unido ya no será de la Unión Europea para entonces, y Polonia creo que queda de alguna manera fuera de Polonia, que es seguramente el país más sucio en la Unión Europea. Pero es una meta muy ambiciosa y es la meta a la que deberían estar llegando. ¿Cuántos países todos los crees que hay en países. la Unión Europea en 2050 Pues No quiero ser algo irónico, se agrega, pero no sé. la globalización no está en sus mejores momentos, y menos la construcción de Europa. Sí, pero creo que están entendiendo que hay una oportunidad económica. Creo que eso es lo importante para muchos países, no solo ellos. China, la India, están mostrando mucho liderazgo en ciertos temas. A ver, ¿cómo vieron a China en esta cumbre? Yo creo que fue interesante, frente a la ausencia de las otras potencias y de planteamientos claros. Los chinos parece que sí le entran al tema, pero a la vez van a reclamar y decir, bueno, sí, pero con condiciones equitativas en el comercio y sin que haya guerras comerciales, etcétera. ¿Es posible China tiene ahorita un liderazgo mezclar esto? muy importante en dos temas cruciales para el cambio climático. Es un líder en fotovoltaicos, con la producción enorme de cantidades de paneles solares a precios verdaderamente difíciles de competir, y es el mayor productor mundial, sin duda cabe, y además es el mayor instalador
de fotovoltaico en su territorio, y el liderazgo en los coches eléctricos. Ahorita los coches eléctricos en China están teniendo un auge tremendo y está llevando a cabo un avance tecnológico muy importante. Entonces, esas dos labores o factores que está China ahorita explotando tienen que ver con el cambio climático. Obviamente, eso impulsa la propia activismo político de China en este tema, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Lore? Igual, yo creo que está asumiendo, está pagando una parte del gran costo, porque hay que recordar que China es el mayor contaminante del planeta. ¿Cuántos son? ¿20 y pico por ciento del total de las emisiones de Una cuarta parte. Una dióxido de cuarta carbono? parte, sí, es China, luego Estados Estados Unidos, luego India, Unión Europea Ujú. y luego todos los demás. Y México está por el 20, lugar 20, el 20. 13 ahora. 13, ya están Sí. del 13. Por ahí Del 13, Somos del entonces, G20 y el G20 completo genera el 80% de las emisiones en el Sí, mundo. entonces creo que Wow. lo que está haciendo China es como sentirse culpable de lo que ha ocasionado y por eso está, pero aún así todavía les falta mucho por descarbonizar su economía. Hay que recordar que tiene plantas que generan electricidad a partir de carbón, ahí es donde están trabajando. India lo mismo, en India desafortunadamente les falta energía y pues el carbón es barato. Entonces de ahí también generan y quieren llegar a electrificar más y más poblaciones. Ese es un grave problema en India, pero también están trabajando porque ya están sintiendo fuertemente el golpe de todos los fenómenos meteorológicos que se exacerban justamente por esta crisis climática, ¿no? Y de hecho, Greta Thunberg pone crisis climática en todos sus gobiernos y ya hay líderes e incluso medios de comunicación que dejan de mencionar cambio climático para ir a crisis climática para abordarlo como eso, como una gran crisis Para global. elevar, digamos, Exactamente. el El llamado, la alerta. ¿no? La alerta, exactamente, y emergencia climática, ¿no? Entonces creo que sí, están haciendo lo que debe de ser y vamos atrás algunos otros países, ¿no? Ahora, me llama la atención, tú lo decías bien, no ha acabado, no están las conclusiones finales, no se espera que haya ningún acuerdo político importante, pero justo teniendo ese foro, los europeos van a hacer el anuncio a Bruselas. ¿Por qué no en el seno de que es el máximo foro de la lucha contra el cambio climático? No sé si les llame la atención eso o sea irrelevante. No sé yo la política de la Unión Europea, yo creo que ahí hay sus ciertos juegos y sus espacios donde esas cosas suceden, supongo que es en el Parlamento Europeo y en Bruselas donde ocurre. Y volviendo a China, yo creo que China sí tiene un rol muy importante ahora, junto con la India, son economías todavía emergentes, no son países en el contexto de la Convención de Cambio Climático de los del anexo 1, que son los que tienen compromisos de reducción de emisiones, porque son países todavía en desarrollo, pero esos países están haciendo su descarbonización y transitando a la economía verde por un interés económico propio. No es tanto porque tengan culpa o sentido de responsabilidad o por la emergencia que estemos enfrentando y de la cual ya hay consenso, es más bien porque ven en esto una oportunidad. Y así lo han dicho sus autoridades. Han dicho esto que mencionaba Daniel, de desarrollar, ser el primer país en desarrollar energía solar fotovoltaica, generación eléctrica solar, o ser punta de lanza en vehículos o autobuses eléctricos, les genera negocio y les genera además bienestar, ¿no? También desarrollo social, no solo económico. Ahora, parecieran, yo no sé si ustedes coinciden, pero que hay detrás de la lucha contra el cambio climático, pareciera que hay un enfrentamiento muy fuerte, un enfrentamiento económico entre industrias muy fuertes, Sí. evidentemente, que son todas Las tradicionales petroleras. exacto, las de energías fósiles, Sí. frente a la nueva economía verde. ¿Hay detrás de esto, en efecto, una guerra por un cambio en los modelos, digamos, de desarrollo económico? Sí, ¿no? sí hay una guerra, es indudable. Están convencidos también de que van para afuera las fósiles. Prácticamente todas las grandes petroleras están ya teniendo reflexiones sobre qué van a hacer en el futuro. Muchas de ellas están invirtiendo en energías renovables. Hay inversiones ya de BP. O sea, dando giros al negocio. Sí, por ejemplo, BP, British Petroleum, está tratando de enverdecer el uso de energía dentro de sus propios complejos industriales, trayendo energía limpia para mover sus motores, etcétera. Entonces, sí hay un conocimiento de que esto ya va hacia afuera. Claro, se aferran todavía al negocio para tratar de exprimirlo hasta donde se pueda. Los árabes, ya vimos, están vendiendo parte de su gran petrolera Aramco, porque saben que tarde que temprano ese negocio va
a pasar. Están poniendo grandes instalaciones fotovoltaicas, particularmente en los desiertos de ahí de los Emiratos, etcétera. Entonces, ya estamos teniendo ese despertar. Claro, siempre va a haber fricciones y resistencias, pero creo que este cambio ya se está asimilando como tal. Hubo conferencias muy importantes de las aseguradoras, donde ellas mismas, las compañías aseguradoras, ya se encuentran en una posición alarmada por los desastres que vienen y que van a tener que pagar esos desastres y por no asegurar los desastres ya derivados del cambio climático y ya no seguir apoyando ni asegurando a empresas fósiles. Los bancos internacionales igual dejaron de financiar proyectos de carbón y el Banco Europeo ya está dejando de financiar cualquier proyecto fósil, incluyendo gas. O sea que hay un retiro del financiamiento. Correcto. Y del crédito internacional hacia esta clase de industrias. Correcto. A ver, todo esto no deja de resultar sumamente paradójico con el debilitamiento de los esfuerzos de los liderazgos políticos. ¿No hay una contradicción ahí también que yo no acabo de entender, de leer bien? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, hay avances en empresas, hay avances en aseguradoras, hay conciencia mundial, hay una joven activista. Bueno, incluso cerraron, ¿no?, la plenaria, las manifestaciones en la COP25 y sin embargo los liderazgos siguen sin comprometerse. Es decir, dicen que sí, pero ni cuándo y no acaban de mojarse. Déjenme un corte que me están pidiendo rápido y regresaremos a la recta final de Opiniones Encontradas. Siga con nosotros 2 minutos y aquí de vuelta. Nuevas formas de activismo contra el cambio climático que tienen quizá como rostro más visible la activista sueca Greta Thunberg, al mismo tiempo que nuevos liderazgos políticos que después de la era de Obama se han ido distanciando del tema de la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo ven esta fórmula? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que si la sociedad toma esto, y por ejemplo Greta es un ejemplo de que puede estar la gente tomando la bandera sobre esto y de esa manera forzando a los gobiernos, creo que se motiva que haya más actores, ¿no? Por otro lado, pues también preocupa que quienes toman las decisiones pues no estén ahí al frente, ¿no? Y que con el entusiasmo que se necesita. Creo que alguien que pudiera ser campeón en este sentido, aunque tengo ciertas reservas, es Narendra Nehru, del primer ministro de la India, que ha sido un campeón en avanzar la India sobre el tema de fotovoltaico particularmente, ¿no? Entonces, a la India le falta electrificación en mucho territorio, ya se quieren brincar la necesidad de estar tendiendo líneas y sistemas centralizados y están llevando de sistemas descentralizados a esto. Entonces, el presidente Narendra Modi es el campeón de todo esto. Quería apuntar ahí que en la India también una motivación para todo esto ha sido la contaminación ambiental, lo mismo que en China. La contaminación que se creó por las plantas de carbón y la gente empezó a protestar fue algo que motivó también mucho el cambio de actitudes en los dos países. Vamos a las conclusiones y les preguntaría, ¿podríamos tomar como conclusión o sería demasiado arriesgado decir la cumbre de Madrid no avanzó o bueno, no lo suficiente, la única que avanza es Greta? Yo creo que no está avanzando suficiente. Hay una buena alianza para la ambición climática, que bueno, hay 73 países, hay empresas, hay ciudades. Creo que eso es un paso muy positivo y todas las empresas también que se han sumado a hacer carbono cero hacia 2050. Creo que en eso, creo que es algo muy positivo. De lo demás se ve un poco complicado porque falta mercados de carbono, el impuesto también. Los mercados de carbono en la cumbre creo que fueron no muy bien recibidos, que digamos. Sí. Pues hay un acuerdo. Conclusión, Andrés. Sí, yo creo que en el proceso de negociación formal que tiene lugar en las COPs entre países se avanzó muy poco. El objetivo ahí de entrada era muy limitado, era avanzar en la operacionalización de los acuerdos de París, en temas como mercados de carbono, en otros temas por ahí que habían quedado todavía sin resolver. Hubo algunos avances pequeños, de todas maneras, pero yo creo que sí se está avanzando en otros procesos. Yo creo que el de los gobiernos subnacionales ya tomando la bandera, en algunos casos diciendo porque los nacionales no lo hacen o porque los nacionales lo hacen, pero necesitan que los apoyemos. Lo mismo el sector privado. Nosotros tenemos una iniciativa en WRI
con empresas para que establezcan metas basadas en ciencia de reducción de emisiones, y ya son cerca de 700 empresas en el mundo, algunas mexicanas y latinas, O sea que, que digamos, están diciendo, avanza- yo sí voy a descarbonizar mi empresa. Avanza con claroscuros, digamos. Sí. Se está fragmentando incluso el poder en este ámbito. Muchas gracias, Andrés Gracias, Flores Pepe. Montalvo. Encantado. De verdad, muchas gracias por haber venido. Cambio climático y energía. Muchas gracias, Lore. Lore Rivera, muchas gracias. Directora de opinión de Excelsior. Muchas gracias a los tres. Daniel Chacón. Muchas gracias, Daniel, director de Energía, Iniciativa Climática de México. Muchas gracias por haber estado. placer. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted. Que le vaya muy bien. Buen fin de semana. Diviértase mucho y lo espero aquí el lunes a las 7 en Opiniones Encontradas desde Ciudad Imagen. Buena tarde. Adiós.